Muy buenos días. Sigo grabando los videos sobre el diluvio universal. En este momento estoy viendo las evidencias geomorfológicas después del diluvio universal. ¿Cuáles son estas evidencias? Esto lo saqué del libro de Michael Orth, ¿sí? Esto es importante, es un geólogo que ha trabajado esto muchísimo. Y una de las evidencias que él presenta son las brechas de agua y las brechas de viento. ¿Qué quiere decir brecha de agua? Son los cañones por donde corre agua, los grandes cañones que podrían haber pasado por otro lado. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se formaron? Se formaron exactamente por la canalización del agua después del diluvio universal, cuando ésta drenaba de los continentes hacia los océanos. Veamos esta información geológica y aprendamos geología y aprendamos evidencia sobre el diluvio universal. Muchas gracias. Brechas de agua y viento. Fuerte evidencia de una inundación cenozoica tardía, un límite posterior al diluvio universal. La geomorfología es una mina de oro para corroborar la etapa de escorrentía del diluvio del Génesis. Cuando las aguas salieron de los continentes y entraron en las cuencas oceánicas, la geomorfología también da evidencia de un límite entre el diluvio cenozoico tardío posterior al diluvio. Las brechas de agua y viento brindan evidencia adicional que respalda esta conclusión. ¿Qué son las brechas de agua y viento? Una brecha de agua es un paso profundo en la cresta de una montaña a través de la cual fluye un arroyo. Un desfiladero o barranco estrecho atraviesa rocas resistentes por un arroyo antecedente o superpuesto. Esta definición es errónea porque los dos mecanismos especulativos de un arroyo antecedente o superpuesto no deben formar parte de una definición descriptiva. Entonces, una brecha de agua es un corte perpendicular a través de una cadena montañosa, cresta u otra barrera estructural. Es un desfiladero por el que corre un río o arroyo. La figura muestra la brecha de agua Shoshone de 760 metros de profundidad, cortada a través de las montañas Rattlesnake junto al oeste de Cody, Wyoming. El río Shoshone podría haber rodeado fácilmente la cordillera hacia el sur, un área muy baja, pero no tomó el camino obvio, una indicación de que la garganta probablemente fue cortada por otras fuerzas. Miles de brechas de agua en todo el mundo. Las brechas de agua y viento son fenómenos comunes en todo el mundo. El Gran Cañón es una brecha de agua única. Hay 653 brechas de agua solo en la cuenca de Susquehanna, en las montañas Apalaches del norte, que van desde 23 a 539 metros de profundidad. Hay más de 1.500 brechas de agua solo en los Apalaches. Una de las brechas de agua más profundas de América del Norte es Hell's Canyon. Atraviesa las montañas Wallowa en el noreste de Oregon y las montañas Seven Devils en Idaho. En el lado de Idaho, la pared de Hell's Canyon alcanza una altura de 2.440 metros, lo que la convierte en el cañón más profundo de América del Norte, incluso más profundo que el Gran Cañón. Otra brecha de agua importante está asociada con el río Green. Fluye a través del suroeste de Wyoming hasta las montañas Uinta, una cordillera de este a oeste que tiene casi una docena de picos que superan los 4.000 metros. En el lado norte de las montañas Uinta, el río Verde fluye primero hacia el este, paralelo a las montañas, antes de girar hacia el sur y fluir con meandros atrincherados cortados en la cuarcita dura a través del núcleo de las montañas Uinta, fechada en el Cenozoico tardío, dentro de la escala de tiempo uniforme. Las montañas Zagros se elevan hasta 4.575 metros sobre el nivel del mar en el oeste de Irán. Tienen 1.600 kilómetros de largo y de 160 a 320 kilómetros de ancho. Se les considera únicos por ser muy jóvenes dentro de la escala de tiempo uniformista. Las montañas de Zagros se han modificado poco por la erosión, lo que refuerza su juventud. Los arroyos y ríos comienzan cerca del margen noreste de las tierras altas
y fluyen hacia el suroeste a través de las montañas hasta Irak o el Golfo Pérsico. Hay más de 300 brechas de agua en las montañas de Zagros, que se dividen a través de los anticlinales, la mayoría formando cadenas montañosas individuales. Estas brechas pueden tener una profundidad de hasta 2.440 metros. Las paredes inferiores de algunas brechas de agua son casi verticales, a veces sobresalientes, y casi 1.000 metros de altura. El aspecto más impresionante del drenaje de Zagros son los arroyos y ríos que parecen evitar los valles, prefiriendo en cambio atravesar montañas. Las brechas de agua más profundas del mundo se encuentran a través de las montañas del Himalaya. Hay 11 ríos que pasan hacia el sur a través del Himalaya en brechas de agua, cuando podrían haber sido más fácilmente serpenteantes alrededor de los levantamientos y desembocar en el Océano Índico. Todos los ríos principales pasan por brechas de agua. Brechas de agua, un gran misterio uniformista. Las brechas de agua, así como las de viento, son un desafío para la geología uniformista. Los científicos uniformistas solo tienen ideas especulativas con poca o ninguna evidencia. Asumiendo la columna geológica uniformista por el bien de la discusión, la mayoría de los espacios de agua y viento datan del Cenozoico tardío. Algunas de las declaraciones de los eruditos uniformistas anteriores indican la formación cenozoica tardía de importantes brechas de agua. Esto implica que el límite del diluvio postdiluvio se encuentra en el Cenozoico tardío, a menudo en el Cenozoico muy tardío. El agua de inundación que se canalizó del diluvio corta fácilmente las brechas de agua y viento durante el Cenozoico tardío. No es difícil concebir que el diluvio del Génesis cortara las brechas de agua y viento con agua que fluía perpendicular a las barreras. Los espacios de agua y viento se formarían rápidamente después de que la escorrentía cambiara de flujo laminar a flujo canalizado. La figura es un esquema de cómo el diluvio pudo producir espacios de agua y viento durante el drenaje de los continentes. En la completa inundación de la Tierra en el diluvio, empezó a fluir agua de los continentes hacia los océanos. Los continentes se levantaron, los océanos se hundieron y las cuencas se hundieron. Entonces había un flujo laminar de agua que cruzaba montañas o las montañas que recién habían emergido. Poco después, la erosión en las montañas produjo esos huecos y el agua desciende por debajo de la cresta. Ya no había más erosión en las puntas, sino todo el agua se canalizaba entre las crestas, entre los huecos que se habían producido. En tercer momento, el agua de la inundación continúa drenando con erosión continua a medida que las muescas se profundizan, o sea, se va haciendo la brecha o el cañón. Finalmente, las aguas de la inundación se drenan completamente con un río que pasa por la muesca más baja, la brecha de agua. La erosión cesó demasiado pronto a través de la otra muesca, dejando una brecha de viento que se puede ver en la parte superior izquierda. Entonces hay una brecha de agua que dejó un flujo de agua y brecha de viento que no dejó flujo de agua. Las brechas de viento probablemente representan muescas que se formaron temprano y por alguna razón la velocidad de la corriente disminuyó o se desvió. La erosión avanzó solo hasta cierto punto y se detuvo. El agua puede haberse sido desviado por la tectónica corriente arriba o corriente abajo, o la velocidad disminuyó en el área de la brecha de viento, o una muesca cercana acaparó todo el agua. Estas brechas de viento futuras permanecerían en elevaciones demasiado altas para que fluyera una corriente o río, por lo que solo el viento sopla a través de la brecha de hoy. Por eso se llama brecha de viento. Además, el paradigma de las inundaciones tiene un ejemplo de cómo una inundación catastrófica bien fundamentada en el pico de la edad de hielo crea una brecha de agua y viento. La inundación del lago Missoula, de un lago de 610 metros de profundidad atrapado en los valles del oeste de Montana por una delgada capa de hielo en el norte de Idaho, esparció
2.210 kilómetros cúbicos de agua a través del este de Washington. El agua tenía unos 180 metros de profundidad y fluía sobre lo que ahora es Spokane, Washington, 330 metros de profundidad, corriendo a través de Columbia, Georgia, y 120 metros de profundidad que se extiende sobre lo que ahora es Portland, Oregon. Una de las principales vías de la inundación del lago Missoula fue la zona de costa de Cheney-Palouse, en la parte este de la vía de la inundación. Después de la inundación del lago Missoula, el río Palouse, en lugar de continuar su flujo hacia el oeste a través de Washtenaw-Collie, como antes, dio un giro de 90 grados a la izquierda y fluyó hacia el sur a través de lo que ahora se llama Palouse Canyon y hacia el río Snake. Por lo tanto, Palouse Canyon es un espacio de agua formado durante la inundación del lago Missoula. Una barrera en el extremo norte de Davis Cool evita que el agua fluya a través de la brecha de viento. Este ejemplo muestra cómo las inundaciones catastróficas pueden producir fácilmente brechas de agua. Personalmente, soy médico social, he aprendido muchísimo de geología, viendo lo del diluvio universal. Y cada vez estoy más convencido que hay evidencias suficientes para decir el diluvio universal se presentó hace aproximadamente 5.100 años y modificó la faz de la Tierra, pero sigue teniendo influencia en nosotros. Si entendemos esto, podremos entender los fenómenos que están pasando ahorita, entenderlos y inclusive predecirlos y transformarlos. Hagamos ciencia, no ideología. Es hora de reconocer la verdad de nuestra Tierra. Muchas gracias. El siguiente video hablaremos sobre los cañones submarinos, que es realmente interesantísimo.